Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de SHTV, Cristian Maladiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. El síndrome del intocable. Juan Orlando Hernández creó una estructura de impunidad que se consideraba intocable. Por eso no trató de esconderse, ni tampoco huyó. Se sentía tan seguro o tenía en su mente que siempre era presidente, o que la estructura que organizó y que lo protegía en su entorno le iba a funcionar ya no siendo presidente. Hoy está privado de la libertad con privilegios que no hemos visto a otras personas que han sido capturadas y extraditadas en el país, porque no hemos visto que tengan acceso a sentarse en un escritorio de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y dirigirse a la nación hondureña. Y si no, contésteme usted, amigo televidente y oyente, si han tenido esa libertad los otros capturados y privados de su libertad. Hoy Juan Orlando Hernández reclama derechos que él le ignoró al pueblo hondureño cuando se tomaba las calles y reclamaba derechos que la Constitución hondureña les garantiza, ya que nos garantiza. No estamos hablando solo de los privados de libertad, sino del pueblo hondureño. Aquí marchamos contra la corrupción y Juan Orlando Hernández con los diputados de su bancada elaboraron una estrategia para expulsar a la MASI. Aquí anduvimos en las calles en demanda de la salud y de la educación, y Juan Orlando Hernández lo que utilizó fue una estratagema de amenaza a las dirigencias magisteriales y todo aquel gremio que se levantó en contra de la impunidad que él ejercía desde el Poder Ejecutivo como director del Consejo de Defensa y Seguridad, y estuvieron a las órdenes del día los cuerpos represivos, golpeados, encarcelados y muerte cada vez que nos levantamos y tomamos las calles para demandarle nuestros derechos consagrados en la Constitución de la República. Hoy él reclama derechos por la forma en que lo privaron de la libertad y se olvida que ya no es el mandamás de este país, es igual que otro ciudadano. Esa estructura que creó y que lo hizo pensar que era intocable, se le terminó. Buenas tardes, Ronnie Martínez, y estamos en espera de una comunicación con el doctor Víctor Mesa, analista de la realidad nacional y director del Centro de Documentación de Honduras. Buenas tardes, Martínez. Buenas tardes, Carlos Paz. Un gusto compartir con nuestros oyentes en todo el país, oyentes de Radio Globo, este programa Cuarto Poder, que se transmite de lunes a viernes de 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Saludarles a quienes nos sintonizan a nivel nacional e internacional. Jo enfrentará justicia de Estados Unidos por vínculo con el narcotráfico. Esa, sin duda alguna, Carlos, es la noticia del día. Bueno, no del día, porque fue ayer incluso. Es la noticia y será, por supuesto, la noticia de todos estos días. Faltará ver, por ejemplo, el próximo lunes,
creo que tiene hasta el lunes para presentar el recurso, la defensa de don Juan Orlando Hernández, y posteriormente habrá que esperar cuánto tiempo se tarda en resolver el mismo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un pequeñísimo comentario nada más, Carlos. Sí, un pequeñísimo comentario. Sé que ya tenemos a nuestro invitado en la línea. El video en el que aparece don Juan Orlando Hernández, el que dio su mensaje ayer a través de un video, esa es la oficina del presidente de la Corte Suprema de Justicia, es la silla de Rolando Argueta Pérez. Si usted lo ve bien ese video, repito, es desde la oficina, ahí está, mire, la oficina de Rolando Argueta es justamente sentado en la silla de Argueta. El mensaje que nos está enviando Juan Orlando Hernández, que todavía esa Corte Suprema de Justicia, él está ahí, que tiene su poder y que él puso ahí a ese presidente de la Corte, Carlos. Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, tenemos en este momento ya la comunicación con el doctor Víctor Mesa, analista de la Realidad Nacional y director ejecutivo del Centro de Documentación de Honduras, CEDO. Buenas tardes, doctor. Le agradecemos esta tarde que pueda compartir con nuestra audiencia su conocimiento de la realidad en que estamos viviendo, y iniciamos con este artículo que escribió, en el cual titula Síndrome de Intocable, que se le generó en la mente al señor Juan Orlando Hernández. Buenas tardes, doctor Mesa. Buenas tardes, amigos del Cuarto Poder. En efecto, muchas son las personas que se hacen la pregunta, legítima por lo demás, de por qué Juan Orlando Hernández, disponiendo de todos los recursos habidos y por haber, no intentó una fuga silenciosa para lograr ocultamiento, digamos, en el exterior. He sabido ahora que lo intentó en Nicaragua, pero se encontró con una negativa muy desagradable, en virtud de que cuando él llegó a la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, llegó sin invitación. Para empezar, fue el mismo protocolo de la Cancillería nicaragüense, pues se vio de pronto sorprendida con la presencia del presidente hondureño. El objetivo real de esa visita, más que participar en un acto muy deslucido como fue la toma de posesión de Daniel, el objetivo verdadero era buscar asilo político en Nicaragua. No lo logró, por razones que no viene al caso ahora mencionó, pero parece que se resignó. Y por eso la pregunta de la gente es válida: ¿por qué no intentó huir? ¿Por qué se quedó como a la espera de su destino? En realidad aquí tiene que ver, bueno, la mente humana es muy complicada y tiene miles y miles de argucios y argumentos para justificar su conducta. Yo tengo la impresión de que Juan Orlando fue víctima de su propio pensamiento ilusorio, el wishful thinking que dicen los norteamericanos, y que tiene que ver con una percepción idealizada de la realidad, pero falsa. Es decir, una idea de que lo que lo rodea, lo que le concierne, obedece a sus deseos y no a la lógica directa de los hechos de la vida. Entonces, eso que se parece mucho a un síndrome, aunque no tiene todos los elementos si le aplicamos el rigor conceptual de la palabra, pero que se parece mucho a un síndrome me permitió crear la figura del síndrome del intocable, es decir, aquella persona que cree que por su condición de ser un todopoderoso en un espacio geográfico e histórico determinado, eso le permitirá hacer, deshacer, rehacer, creyendo que está cambiando el mundo, cuando en realidad es el mundo el que le está cambiando a él. Don Víctor, muchas gracias por atender esta comunicación. Ronnie Martínez le saluda. Partiendo de lo que nos comenta, ¿ya cayó? ¿Usted cree que don Juan Orlando Hernández cayó ya
en su realidad como tal y que él ya en este momento está resignado? Usted dice, bueno, se resignó, no hubo posibilidad de esconderse en Nicaragua. Cayó en su plena realidad. Él ya, creo que no sé quién inventó el concepto pacto graciano, el control que él tenía desde el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, una corte que él montó justamente. ¿Caería ya en la realidad don Juan Orlando Hernández? Pues creo que a juzgar por el mensaje que envió y por la forma en que lo hizo y el lugar en donde lo hizo, todavía no ha cambiado. Sentado en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su oficina, ¿no? Vea usted el cuadro, el principal prisionero del país, utilizando la oficina del principal juez del país. Es que esto refleja como un país al revés, ¿verdad? Entonces ya se puede imaginar la percepción que tendrá la comunidad internacional sobre la forma en que funciona la justicia hondureña. ¿Qué clase de objetividad, de buen juicio, de reflexión profunda y jurídica podemos esperar de jueces como el señor Argueta si permiten una cosa semejante? Y por otro lado, el contenido del mensaje, pues a mí por lo menos me transmite la idea de que Juan Orlando sigue siendo víctima del pensamiento ilusorio y del síndrome del intocable. O sea, él piensa, cree en su mente que esa corte que él puso todavía lo puede salvar. Lindaría eso hasta con la locura, ¿no? En su mente. Sí, hay un elemento ahí de demencia de la soledad, ¿no? Mire, estar en prisión, y sobre todo sin perspectiva, no es fácil, lo digo por experiencia. La prisión invita a la reflexión, invita a la meditación pesimista, pero siempre hay un chispazo de optimismo, que es la idea de la libertad. En este caso, la libertad puede ser obtenida por la vía de una fuga bien planificada y bien realizada. Puede ser producto también de una negociación política, o puede ser el resultado de una defensa jurídica lúcida, brillante y realmente eficiente. Bueno, yo no veo ninguna de las tres posibilidades en este caso, porque está de por medio la justicia norteamericana, que no va a acceder a ninguna. Entonces, bueno, pues yo lo que percibo es que en medio de sus meditaciones, él se considera todavía un hombre fuerte, aunque es evidente que cada vez tendrá que ir tomando conciencia de que es una fortaleza en proceso de decadencia y en proceso de, diríamos, debilitamiento creciente, que se traduce al final de cuentas en la evaporación de las facultades que se derivan del poder. Y es cuando el poderoso, como lo digo en el artículo, el hombre fuerte, el hombre acostumbrado a ordenar y a convertir sus deseos en órdenes, empieza a convertirse en un hombrecito, en atención al título del libro, es tu hombrecito, de Wilhelm Reich, el famoso psiquiatra alemán. O bien es, perdón. O sea que en la mente del señor Juan Orlando Hernández existe por lo menos como el grueso de un pelo que puede obtener su libertad. Sí, pero esa es una obsesión decadente, una obsesión que se va debilitando a medida que pasan los días. Porque una cosa es pensar de esa manera mientras está en Honduras, en donde todavía se siente en su espacio dominable, en su espacio propio. Otra cosa será cuando desembarque en el aeropuerto de Nueva York y sea trasladado a la cárcel federal. Él siempre ha recurrido a un argumento, y sus lacayos también, que un jefe del Comando Sur pues lo felicitaba porque había hecho el mejor trabajo en la historia de Honduras
en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico, que había reducido al mínimo el tránsito de droga hacia los Estados Unidos en Honduras. Siempre utiliza en ese discurso, como también, y ahí sí le solicito que nos ayude, doctor Mesa, que él dice que es el testimonio de criminales que él extraditó o que él envió para allá los que lo acusan. Bueno, mi lógica me dice, y el sentido común, que quien conoce son entre criminales, porque nosotros no podemos hablar de eso porque nunca hemos estado ni cerca de ellos. Bueno, él porque era diputado ahí, pues tuve la oportunidad de entrevistarlo. El discurso defensivo de él es: se están vengando, es una venganza de los narcotraficantes porque los enfrenté. Y lo dice recurrente, ¿no? Vea usted, la primera vez que se planteó la idea de una posible extradición de ciudadanos hondureños, la planteó en Estados Unidos Oscar Álvarez. Pero como fue una iniciativa de Oscar Álvarez de empezar a promover esa idea entre los diputados, eso incomodó a los jefes de Oscar Álvarez en ese momento. Y de alguna manera estuvo detrás de las razones por las cuales fue separado. Pero los norteamericanos, conscientes de que la idea de aprobar la extradición era muy importante, tomando en cuenta la experiencia colombiana, decidieron el 18 de enero del año 2012, la embajadora Lisa Kubitschek invitó, entre comillas, porque era una invitación que no se podía rechazar, al presidente Porfirio Lobo. No me dejará mentir. Acuérdese que yo estaba en la Comisión de Reforma de la Seguridad. Correcto. Aprobó, invitó a Pepe Lobo, que se hizo acompañar de Arturo Corrales, se hizo acompañar de Juan Orlando, se hizo acompañar de el presidente del Congreso, Juan Orlando, y se hizo acompañar de 2 o 3 más. Viajaron en un avión privado y se reunieron en Miami en el Hotel Four Seasons para tratar temas de seguridad. Los enviados norteamericanos estaban dirigidos por el señor Dan Restrepo, de origen colombiano, que desempeñaba el cargo de asesor de seguridad para América Latina del presidente de entonces, el presidente Obama. El señor Dan Restrepo se hizo acompañar por otros, Ray Kelly y otros representantes importantes del área de la Comunidad de Seguridad de los Estados Unidos, y ahí destacó entre ellos un señor cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, pero que posteriormente fue el encargado de venir a diseñar un plan de seguridad aquí, y le armaron una cómoda oficina en Casa Presidencial. Era un señor que había sido embajador en Nicaragua. Estuvo aquí más o menos 100 días, preparó un plan que no fue tomado en cuenta y tuvo que irse pronto porque incomodaba, su presencia incomodaba a la Lisa Kubitschek, que veía con recelo como un funcionario norteamericano tenía oficina propia en Casa Presidencial con una gran cercanía al presidente, cosa que ella como embajadora no tenía. En esas circunstancias, este señor se fue y dejó a un veterano del FBI que había sido director de la DEA en Bolivia y en México, un hombre muy importante, que me pidió, por así decir, auxilio para instalar un pequeño escritorio dentro de la Comisión de Reforma de Seguridad, y yo se lo concedí en atención a la gran carga de experiencia personal que ese hombre tiene. Trabajó con nosotros, nos ayudó, presentó algunas opciones para la reforma de la policía, que ese era nuestro trabajo, el trabajo nuestro no era de depuración policial, como mucha gente cree,
Eso era lo que hacían o mal hacían señores como Omar Rivera y otros. El trabajo nuestro era presentar reformas para la estructura institucional del sistema de seguridad. La policía, el Ministerio Público, los fiscales y jueces y todo el sistema de seguridad en su conjunto. Bien, este señor trabajó un tiempo hasta que ya le comunicaron que no había presupuesto y tuvo que irse. Eso sucedió entonces, fíjense bien, en 18 de enero de 2012, espero que me equivoqué con el año, y viajaron a Miami y se reunieron allí. Ahí los norteamericanos exigieron la aprobación de la extradición, aunque eso significaba modificar la Constitución. Y lo pedían el 18 de enero porque ya el 26 había que pasar a una nueva legislatura. Sí. Entonces era el 2013, de 2013 al 14. Iba a comenzar Juan Orlando, la segunda presidencia ilegal en el país. Regresaron y al día siguiente plantearon en el Congreso la reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos hondureños. Y fue aprobada casi de inmediato. O sea que cuando dicen los políticos hondureños que la iniciativa de aprobar la extradición fue de Juan Orlando o de otros políticos, mienten y se los digo francamente. Tengo todo eso anotado en mi libro Diario de la Conflictividad con fechas precisas y nombres, que después pude comprobar durante las negociaciones del golpe de Estado, hablando con Dan Restrepo y Clyde Kelly, que eran los emisarios que venían a negociar aquí la restauración posible de Mercelaya. Así fueron las cosas. Por lo tanto, no me extraña que en la mente un poco ya confundida del señor Juan Orlando, que pasa de la condición de hombre fuerte a la condición de prisionero, es un salto cualitativo hacia atrás que no lo soporta cualquier mente organizada, ¿no? Doctor Mesa, Sí. importante, porque vamos a ir a una pausa, pero la consulta es la siguiente. El mismo Juan Orlando hoy está pidiendo a las generaciones presentes de periodistas y abogados y a la sociedad hondureña que estudie el famoso acto acordado, porque se están dando hechos que no están ni en el derecho hondureño ni tampoco en el derecho internacional. El mismo Juan Orlando, en este video que le permitió el presidente de la Corte Suprema, pues que se dirigiera a la nación hondureña. Pero discúlpenos, solo es brevísima la pausa. Claro. Que comemos. Sí, que nos espere, que nos aguarde un momento en la línea, por favor, don Víctor Mesa. Interesante, definitivamente, es muy agradable siempre poder dialogar con él y que nos pueda contribuir de esta manera, que el pueblo hondureño pueda entender realmente cuál es el momento en el que estamos viviendo como hondureños. Las 4 de la tarde con 25 minutos, estamos en Cuarto Poder de Radio Globo. Una breve pausa. La Clínica Dental Santa Mónica les espera en la colonia La Esperanza, dentro de la escuela privada Santa Mónica, 10 cuadras adelante de Plaza Tigo, ofreciéndole los servicios en las siguientes especialidades: ortodoncia con tecnología alemana y láser dental, rehabilitación oral y cosmética, tratamiento para el dolor de articulación temporomandibular, además diseño de sonrisa, prótesis fija sobre implantes, prótesis removible, prótesis totales, endodoncia, periodoncia y
Odontología General. Atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados previa cita de 9 a 3 de la tarde. Los teléfonos 9451-1426. También nos puede encontrar como Clínica Dental Santa Mónica en Facebook e Instagram. Le esperamos en la colonia La Esperanza, calle principal, dentro de la escuela privada Santa Mónica. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicios de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadrante de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418-3317-5631 y el fijo 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook. En Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza, gracias a ti, somos el primer banco en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos con el doctor Víctor Mesa, analista de la realidad sociopolítica nacional, director ejecutivo del Centro de Documentación CEDO, y le estamos consultando que el mismo Juan Orlando Hernández, firmante del acuerdo o de los que elaboró el acuerdo acordado para extraditar a narcotraficantes, a terroristas, trata de personas a los Estados Unidos, hoy está pidiendo a la generación presente y a las futuras que se estudie ese convenio, porque el convenio dice que violenta tratados internacionales, la Constitución y violenta los derechos humanos, en este caso de los hondureños. Doctor, si él participó en estas reuniones donde asumieron el compromiso con los Estados Unidos, sabían las consecuencias, pero también quiero consultarle. Se ha iniciado una campaña que urge la ley de extradición e incluso en la instalación del nuevo Congreso se hizo un intento por tomarlo y era la primera iniciativa que se pretendía aprobar. Bueno, debo decirle que la adopción de una ley de extradición sería lo ideal. El auto acordado fue un recurso de última hora con un grado de provisionalidad que lo vuelve sospechoso. Entonces, pero acuérdese que hay un convenio también de 1909, 1908, 1909, al que posteriormente se le hicieron adendum relacionado con el tráfico de estupefacientes, porque habían descubierto en aviones medio artesanales y primitivos de entonces que viajaban de Honduras a Miami y llevaban algunos estupefacientes, sobre todo de carácter artificial, es decir, industrial, no propiamente cocaína. Entonces se le agregó ese adendum al convenio para cubrir toda la gama de delitos y de crímenes por los cuales podían ser extraditados ciudadanos hondureños a los Estados Unidos. Es que Honduras no tiene mucha opción ahí. Honduras puede alegar, sí, lo único que el convenio ya establece por la doctrina internacional, establece que ningún extraditado puede ser condenado a muerte, por ejemplo. Pero puede ser condenado a cadena perpetua,
que equivale prácticamente a una muerte lenta, ¿no? Pero si él participó en las reuniones, conocía las consecuencias. Por supuesto, el problema es que no tenían opción. ¿Cómo le decían que no? Si la embajadora Krupinski... O sea, no tenía salida. Normalmente los montó a la fuerza al avión, lo llevó a Miami... Lo secuestraron prácticamente. Y después regresaron a aprobar la extradición. Sí, entonces él sabía en lo que andaba. Todos ellos sabían, quizás a ninguno le gustaba. Pero no tenían opción. No tenían opción. Así es. Porque acuérdese de una cosa, Juan Orlando era percibido por los norteamericanos como un aliado necesario, pero incómodo. Necesario por su disponibilidad de la Cayuna a colaborar en todas las tareas relacionadas con la seguridad del Estado y con la seguridad regional, pero incómodo por su vínculo con las redes del crimen organizado y por su reinado de corrupción que había establecido en el país. Venían a mi casa, dice su esposa, personalidades de la DEA, del FBI, de las fuerzas de seguridad norteamericanas, nos felicitaban cuando íbamos a los Estados Unidos. Utilizó el gobierno, utilizaron los gringos a Juan Orlando Hernández, un tonto útil, ¿o qué pasó ahí? Veo que las grandes potencias no tienen amigos, tienen lo que se llama razón de tres, es decir, la razón de Estado. Y la razón de Estado se basa en los intereses de la potencia, no en los sentimientos de los supuestos amigos. No hay espacio para la amistad entendida como un acto de nobleza y sinceridad entre los seres humanos. Ahí lo que hay es una utilidad ambigua, lo que llaman la ambigüedad útil, en donde ambas partes obtienen el uno del otro lo que puede conseguir en concesión a cambio de lo que puede dar también en concesión. Entonces, Honduras ni siquiera supo negociar el tema de la extradición. Honduras tenía cartas importantes para negociar. La primera es su posición geográfica. Somos el único país con fronteras terrestres con todos los países críticos de Centroamérica. Somos un país con 9 fronteras marítimas, nada menos que en el Mediterráneo y el Caribe, que es el Caribe es la zona con más conexiones e interconexiones marítimas del mundo, junto con el Mediterráneo. Entonces, vamos a ver, tenemos palmerolas, tenemos el fenómeno de la migración, en donde se confunden los intereses de la gran potencia con los intereses subalternos de un país como el nuestro. O sea, es de articular una política exterior basada en dos cosas: los objetivos y los intereses de la seguridad del país. Que ya no se enumera de manera vaga la Constitución, pero que es necesario precisarlo. Doctor Mesa, yo le agradezco que nos haya compartido su conocimiento esta tarde, pero no podemos desvincular estos hechos con el contexto actual, y le consulto los desafíos de la presidenta Castro ante la situación que se encuentra la patria, porque país, pues no estoy seguro si lo tenemos. Pues fíjese usted que a veces creemos que el país es un paisaje, como decía Unamuno, país, paisaje, paisanaje. Pero le debo decir lo siguiente: en materia de política exterior vinculada con la seguridad nacional, el desafío de la nueva administración hondureña es muy, muy serio. Es un desafío que pasa por lo siguiente: rediseñar la política exterior del país en base a las nuevas condiciones y al novedoso contexto que hoy se presenta en Centroamérica, en donde Honduras aparece como el aliado más solitario y cercano de los Estados Unidos.
y en donde los Estados Unidos están también rediseñando su política estratégica hacia Honduras. Dada la situación de relativo decaimiento de las relaciones con Guatemala, con Nicaragua, con El Salvador, ¿qué le queda a la política exterior norteamericana como posible aliado? Le queda Honduras. Sepamos negociar esa condición y lograremos extraer para nuestro país un beneficio a sus intereses, a sus objetivos y por lo tanto al bienestar de la población hondureña. ¿Cree usted que el equipo de la presidenta Castro está trabajando justamente en sacar provecho a esa bonita relación, a esa luna de miel que estamos observando desde la avenida de Kamala Harris? Sí. Casi todas las semanas está viniendo un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos que a traer esto, que a traer lo otro. O sea, esa color de rosa, ese miel sobre hojuelas, ¿se le estará sacando provecho realmente, doctor? Vea, creo que en la Cancillería hay algunas personas que integran equipos que entienden esto y que están trabajando en esa línea del rediseño de relaciones bilaterales. El reciente viaje de Enrique Reina a Washington pues fue para tratar estos temas y otros, con migración. Pero también a veces vemos chispazos extraños. Por ejemplo, la visita al Frente Polisario Nuevo, ¿qué beneficio le ocasiona a Honduras? Más que el beneficio personal del funcionario vicecanciller que viajó a tomarse una foto en las arenas ardientes del Sahara. Es decir, ¿qué interés, qué sacamos nosotros con aliarnos con los sectores más duros del movimiento Podemos de España? Nada, absolutamente nada. Entonces no sujetemos nuestros caprichos ideológicos a las urgentes necesidades objetivas de la patria. ¿No estará negociado eso, cree usted? El hecho, voy a mantener, voy a estrechar mis relaciones con Cuba, que las tenemos, no las teníamos con Venezuela, ahora las tenemos. Voy a tener mis amigos por acá, pero vamos a ser también amigables y vamos a estar muy estrechos con ustedes. ¿Será platicado acaso eso? No lo creo. Yo creo que hasta cierto punto Honduras y particularmente la presidenta Xiomara ha sido consciente de guardar una cierta cautela y una prudente distancia con respecto a los temas álgidos de la política exterior como los que está mencionado. Y esa cautela se le expresó perfectamente a la señora Kamala Harris cuando vino, que ellos exigían una mayor agresividad, sobre todo en el caso de Nicaragua. Y ahí se comportaron con mucha prudencia, con mucha serenidad, contacto diplomático, como debe ser. Pero me sorprende que a veces otros funcionarios menores parecieran tener una influencia tal que les permite imponer sus caprichos ideológicos por encima de los intereses pragmáticos de la patria. La diplomacia es pragmatismo disimulado. Doctor Mesa, ya lo había despedido, pero con lo que menciona, mi opinión es que les falta experiencia y en determinados momentos se comportan como que todavía anduviéramos en las calles. Eso lo noto también en los diputados, en el Congreso, como decimos popularmente, como que no les ha caído el 20, que lo que les toca es administrar. Hay que recomendarles, dicen que la incultura solo se cura, es una calentura, que se cura con cultura, con lectura. Entonces una buena biblioterapia no vendría mal, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se debe confundir la tribuna con la barricada. Correcto, le agradezco mucho, doctor. Sí, bueno, no queremos dejar de hablar con don Víctor Mesa, pero lo tenemos que despedir lógicamente. Para concluir, hemos hablado ampliamente de este tema.
planteaba unas 3 posibles salidas, pero usted decía ninguna, planteaba fuga, negociación política, pero tomando en cuenta que Estados Unidos está en medio es difícil. ¿No tiene salida Juan Orlando Hernández en este laberinto en el que se metió más que Nueva York, más que Estados Unidos? Usted lo ha dicho, es un laberinto. Es un laberinto que se va a ir volviendo cada día más complicado y por lo tanto el pensamiento ilusorio que hoy alimenta la mente del Juan Orlando prisionero en Honduras irá desapareciendo lentamente en la medida que se vaya dando cuenta del entorno real que lo rodea en Nueva York. Agradecidos con su participación, don Víctor. Gracias, amigos, es un placer hablar con ustedes. Igualmente, Víctor Mesa, quien es el director ejecutivo de CEDO, el Centro de Documentación Honduras, un hombre, me atrevo a decirlo, uno de los hombres más informados que existen en este país, más leídos, más preparados, ¿verdad?, intelectualmente hablando. Y que mantienen una sistematización con el Centro de Documentación de los acontecimientos, hechos, sucesos que se dan en el país y fuera del país. Así es, le agradecemos mucho a don Víctor Mesa. Ya Díaz no le... El hombre convertido en hombrecito. Sí, que está padeciendo el síndrome del intocable. Del intocable. Sí, ya días no escuchaba a don Víctor Mesa. Y de verdad que hoy lo he escuchado aquí en Cuarto Poder a través de Radio Globo. Hacemos la pausa y tengo ahí unas entrevistas que también les consulté a algunos diputados sobre ese síndrome de intocable de Juan Orlando Hernández, que no huyó. Y podemos sacar también un par de comunicaciones telefónicas. Corto tiempo, 4:43 minutos. Pausa. El Centro de Desintoxicación Alcohólica, Restaurando Vidas, se le ofrece servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadrantes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481, 9418, 3317, 5631, 2263, 9161. También nos puede encontrar en Facebook. En Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras, gracias a tu confianza. Gracias a ti, somos el primer banco en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Estamos en el programa Cuarto Poder de Radio Globo esta tarde, compartiendo, analizando, platicando sobre el tema, digamos, el tema de momento. Jo enfrentará justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Cada vez se encierra más en ese laberinto en el que se metió, nos decía Víctor Mesa. Juan Orlando Hernández es víctima de su pensamiento ilusorio. Al próximo viernes tome el avión, pero vamos a escuchar qué noticia oyente. Sí. Buenas tardes. Sí. Adelante. Muy gustado programa. Estaba escuchando hoy en el programa del IRIEC diciendo de Juan Orlando de que la mayoría del pueblo hondureño está en oración. Mentiras, o sea, tal vez no es que uno se alegra del mal ajeno, pero la verdad que este señor tiene que pagarlas, y lo que a mí me duele sinceramente como hondureño es que al irse para Estados Unidos, él obviamente va a morir en una cárcel, ¿verdad? Pero él también tuvo que haber tenido que pagar todo lo que hizo aquí en Honduras. Y muy gustado programa y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Y relacionado con este tema, Carlos, permítame, la PGR instó hoy al Ministerio Público a comenzar de inmediato incautar bienes del expresidente
Juan Orlando Hernández. Bueno, yo ayer hacía la pregunta que si existen las herramientas legales y preguntaba qué pasará con la fortuna de los hermanos Hernández, que es millonaria, incluso se menciona de inversiones en el exterior. ¿Puede el Estado recuperar ese capital para resarcir el daño de las víctimas y el daño también ha causado al Estado de Honduras? Pero quisiera que escucháramos lo que dice Fátima Mena, si no hay llamada y si no escuchamos la llamada. Buenas tardes. Hola. Bueno, escuchamos a la diputada Fátima Mena sobre este síndrome del intocable de Juan Orlando Hernández. Pero bueno, realmente el libro de decreto no ha sido publicado en el diario oficial de la SED. Los pudo haber tomado esa presentar la moción. Sin embargo, pues yo creo que... ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué tan intocable se sentiría? Pero bueno, realmente el libro de decreto no ha sido publicado en el diario oficial de la SED. Los pudo haber tomado esa la moción. Sin embargo, pues yo quiero señalar que estamos en un país donde podemos señalar que durante 2 años vivimos un proceso de instalación de una narcodictadura, entre las cuales se contaron todos los diferentes poderes del Estado, incluyendo fuerzas de seguridad pública que estaban al servicio de un régimen. De forma abrupta, el pueblo se levanta el pasado 28 de noviembre y empieza un nuevo amanecer en la democracia hondureña. Me parece ser dicho que cuando más oscura se ve la noche es que ya está por amanecer. Y fue algo realmente rápido. Antes de la alianza que llevó a la victoria, doña Xiomara Castro, parecía casi imposible de que pudiéramos vencer ese régimen dictatorial. Sin embargo, en la unidad se logró vencer y yo creo que le faltó tiempo para poder limpiar y entender que ya iba de salida un régimen que se sostuvo por 12 años mediante corrupción y actividades ilícitas. ¿O consideraría que los Estados Unidos no lo iba a llevar? ¿O en la Corte creería en la amistad con los Estados Unidos o en la Corte que él nombró? Yo creo que creyó mucho realmente en el control político que ejercía sobre los poderes del Estado, sobre el Congreso, que le elaboró diferentes herramientas de blindaje. Hoy en el Congreso Nacional hemos derogado justamente una que protegía a corruptos que estaban siendo investigados en su momento por la tesis Maxi. Hoy se vuelve a celebrar un proceso contra Roselena Bonilla de Lobo porque la Corte de Juan Orlando Hernández declaró la nulidad sobre un juicio que se había celebrado en contra de la ex primera dama. Yo creo que es un nuevo amanecer y hay señales que en Honduras se puede dar un cambio y que evidentemente en el pasado el Poder Judicial, el Poder del Congreso Nacional fueron cómplices de Juan Orlando Hernández, lo cual creo que le generó una sensación de protección, porque ahora con un cambio de gobierno claramente los cambios. La diputada Fátima Mena del Partido Salvador Honduras. ¿Tenemos llamada? Okay, Si no, a ver cómo está el audio de Obed López, porque sí tenemos problemas ahí con la entrevista, está muy alto el parlante donde le hicimos la entrevista. Antes saludos al amigo Fátima. Vamos a ver qué nos dice sobre la misma pregunta. Es una buena pregunta que se le está haciendo muchos hondureños. Yo creo que el ciudadano Juan Orlando Hernández tenía varios planes. Uno de ellos es tener el control del Congreso Nacional, pero fue la fuerza y la voluntad de muchos diputados que nos opusimos a que el Partido Nacional siguiera dirigiendo este Congreso Nacional. Hoy ustedes pueden ver que es un Congreso que lucha contra la corrupción. Así que yo creo que ese era el plan y además muchos de los que le prometieron ayuda, muchos que se beneficiaron de la corrupción, le dijeron te vamos a apoyar hasta el final. Y ustedes pueden ver que al final lo dejaron solo. Lo dejaron solo porque así es la vida. Un día estás arriba y otro día estás abajo. Uno hay que guardar la humildad. Hay que ser humilde, hay que ser transparente y hay que ser honrado en esta vida para poder terminar los años en paz, en tranquilidad y esperar que
Señor se lo lleve, pero con el corazón tranquilo. No como terminan los corruptos. Los corruptos terminan así como termina Juan Orlando Hernández. Hasta allí lo manifestado por el diputado Obed López, bancada Partido Libertad y Refundación Libre. Buenas tardes, tenemos llamada. Sí, buenas tardes, Carlos Paz y a Ronnie ahí. Mire, hay cosas que un burócrata no las puede decir, pero la gente de a pie, es decir, la clase que hemos estado oprimida, no podemos, hacíamos oposición socialista, izquierdista, como le quieran llamar, porque se nos maltrataba. Pero si los Estados Unidos nos apoya como se merece para poner en práctica una verdadera democracia, con buenos salarios, inclusive pagando en dólar, que vamos a andar coqueteando con el sur o con la izquierda. Dejémonos apoyar de Estados Unidos y apoyemos a los Estados Unidos. Buenas tardes. Bueno, allí no estoy de acuerdo. El posicionamiento ideológico, desde luego que es personal, pero uno tiene que mantener su convicción y lo que hablábamos ayer, su nacionalismo de nación, de patria. Ser lacayo no es correcto. Y el partido está definido ideológicamente, además. Escuchamos otra llamada si tenemos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, compañero. Sí. Es un honor saludarle. Igualmente. Antes de que me cuelgue, quiero que me dé la oportunidad de poder opinar. Rápido, porque hay otro en la línea. Ajá. Ahí quiero comentarle, soy el oyente de su programa, yo le llamo de Patuca Olancho. Sí. Y aquí opinando porque está haciendo lo mejor, lo que es la justicia, se está cumpliendo, porque no queremos ese corrupto ni corruptos en el poder, porque hemos mirado que a través de 8 y 12 años los ha venido manipulando, gobernando malmente lo que van estos corruptos presidentes, y está bueno que la Corte de Nueva York precisamente haga lo que debe de hacer para que lleve a los corruptos. Y otra cosa, esos defensores que tiene este corrupto ahí al lado, estos nada están haciendo, son unos pícaros. Estamos apoyando lo que es a la justicia para que pueda hacer lo que debe de hacer. Muchas gracias a la gente de Patuca. Saludos en Patuca Olancho, una comunidad que conozco desde hace muchos años. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, es que yo quiero hablar sobre la energía eléctrica. Resulta de que el día de que Xiomara dijo de que iba a dar de 0 a 150 kilowatts a la gente más pobre, tiene que estar incluido en cuartos o apartamentos donde la gente es pobre. No estoy hablando de gente de alto poder, sino que no tiene ningún comercio, sino que le alquilan. Tal vez trabajan en una maquila, albañil o cualquier cosa, y resulta que ahora salimos 150, tiene que pasar de 40 a 10 kilowatts de pagarlo. Entonces ahí no hay un acuerdo total. ¿Será que están metidos la mano peluda de Jesús Mejía todavía? No sé. No. O algún otro pícaro ahí. Muchas cosas a mi opinión. No, lo que hay, compañeros, yo también estoy sufriendo el mismo problema, que más bien me han aumentado en el tiempo de Xiomara 700 lempiras. Pues usted tiene la razón. Cuando se alquila en los apartamentos hay contador común, hasta para 2 o 3. Entonces no entra en los 150. Y a ese le ha incrementado, bueno, a mí casi el triple, vaya. Híjole, sí, bastante. Sí, o sea, ya me estaba fulminando. Tenemos otra llamada ahí. Voy a tener que ir a protestar yo solo si no encuentro quien me acompaña a Xiomara. Sí, pero ahí no es problema de... Debe poner la gente que tenga la inteligencia. En Libre hay gente que puede ser razonable. Si ponen brutos, o porque quieren ser brutos, o porque tienen el título, pero después desconocen la realidad. O tal vez puede ser falta de información, Carlos, del dueño de los apartamentos, por ejemplo. Yo soy el que vivo pendiente de la cuestión. Y es que EH sigue haciendo lo mismo. No le han puesto ningún coto. O sea, Xiomara dio la cuestión, pero EH sigue haciendo lo mismo, leyendo incorrecto los contadores. O sea, que la gente que está ahorita de gerente del ENE, que es quien supervisa, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Llamar a EH ante los reclamos y que hagan lectura correcta de los contadores. Se sigue promediando. Y nos siguen cobrando los incrementos que nos hicieron en los meses que Juan Orlando por el proselitismo. Pero sí creo que se está beneficiando a una cantidad enorme de personas. Sí, pero lo está perjudicando a otros que también somos miserables, pues, que vivimos del salario. Claro, ¿había una comunicación? Bueno, pero ya estamos al cierre, son las 4:55 minutos. Estuvo interesante la comunicación con don Víctor Mesa. Definitivamente mañana es viernes, abordaremos temas de interés nacional. Ya se nos fue el tiempo, se nos terminó por la gente que está llamando.
Queda para uno. Buenas tardes, pero rapidito, porque solo hay 10 segundos. No. ¿Aló? Aló, buenas tardes. 30 segundos. Y mire, básicamente lo que estamos viendo es de que se ganó la elección, como ustedes han dicho, pero se siguen en el poder los cachurecos, ¿verdad? Entonces esa filtración de que le dieron la oportunidad de que este hombre diera ese mensaje vía redes sociales solamente le indica de que tanto la Corte y la Fiscalía tienen que ser destituidas por el Congreso. El pueblo debe estar beligerante sobre eso, porque mientras esa gente esté en esos cargos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, no vamos a poder hacer nada contra la corrupción. Muchas gracias, muy amable, y a todos ustedes muchas gracias. Nos despedimos y nos encontramos mañana. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. No es normal, los nervios se delatan al hablar. Y ven de una vez, no demores, que eso va a pasarte solamente una vez. Déjame te explico, mientras bailamos este reggaetón bien rico. Pégate mami, eso no es un delito.